Un cordial saludo a quienes empiezan a integrar a las redes sociales del diario La Nación. Gracias por estar con nosotros. Me acompaña a esta hora el presidente nacional del ICETEX, el doctor Mauricio Toro. Doctor Toro, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Un saludo desde el Huila. Un saludo muy especial a todos los huilenses, a todos los ciudadanos que están conectados viendo esta transmisión y sin duda, pues a la nación un abrazo y gracias por la invitación. Doctor Mauricio, ¿cuáles son los planes del ICETEX para 2023? Bueno, como hemos venido diciendo desde que llegamos el año pasado, el objetivo principal es la humanización de la entidad, que la entidad empiece a hacer una transformación en cuanto a cómo se acerca a sus usuarios, a sus beneficiarios. Y esto tiene que ver también con las tasas de interés. Nosotros estamos haciendo todos los esfuerzos necesarios para que las tasas de interés para educarse sean tasas justas y esto parte de la base de encontrar nuevas fuentes de fondeo para la entidad, de tal manera que pueda prestarle ese dinero a los ciudadanos a una tasa justa, de tal manera que un joven cuando se gradúe pues pueda pagar ese crédito, porque con eso es que se financian los jóvenes que salen del colegio y entran nuevamente a la universidad y hacer sus estudios de educación superior técnica o tecnológica. Y para nosotros es importante entonces alivianar la carga que hasta antes de nuestra llegada, pues venían asumiendo los jóvenes con unos intereses altos, unas cuotas que los desbordaban y sin duda, pues que no eran humanas. En segundo lugar, la transformación tecnológica y digital. El ICETEX tiene que ser cada vez más tecnológico, todavía tiene muchos procesos manuales, lo que hace que algunos trámites sean lentos, algunos trámites sean engorrosos, pero a partir de nuestra llegada hemos reducido el número de documentos que se piden para solicitar un crédito, hemos reducido los tiempos de atención, hemos acercado a cada uno de los colaboradores, a los jóvenes y a los usuarios y hemos hecho esa reducción histórica de tasas. Así que vamos caminando en esa senda y termino por algo que se va a volver y que se ha vuelto ya el mantra del ICETEX, que lo hemos repetido todos los colaboradores. Nosotros no somos más una entidad financiera que presta para educación. Somos una entidad social que acompaña proyectos de vida de los jóvenes y dentro de eso está prestar, pero también hay que acompañarlos en todo un proceso. Cuando tengan problemas de salud mental, nosotros tenemos que poder acompañarlos en ese proceso para que lo superen de la mano con aliados y con las universidades para que no deserten. En segundo lugar, tenemos que ayudarles a perfeccionar su preparación para que se puedan vincular al mercado laboral del trabajo y así garantizar pues que ese crédito a una tasa justa pues pueda devolverse para los jóvenes que vienen atrás. En tercer lugar, ¿qué podemos hacer para ayudarles no solamente a ellos, sino a desarrollar otras habilidades blandas que tal vez no adquieran en la universidad? Entonces, si quieren tomar cursos para poder profundizar en un sector, si quieren mejorar un idioma, es decir, que nosotros los podamos acompañar. Y en quinto y último lugar, todo lo que podamos hacer para poderles ayudar a abaratar costos de vida, ya sea planes de internet y demás, que hará parte de un proceso que estamos construyendo que se llama la comunidad ICETEX, para que allí se encuentre una bolsa de servicios adicionales al crédito, para que la gente no diga, no, es que el ICETEX solo me llama o a cobrarme o a ofrecerme el crédito, sino que el ICETEX no solamente los acompaña en eso, sino que también se vuelve ese aliado, ese amigo, ese que acompaña ese proyecto de vida y en eso estamos trabajando a toda máquina. Ya hemos cumplido gran parte de lo prometido y este año va a ser un año de trabajo, modernización y humanización. A mí me dicen que por qué no hablo de transformación. Yo digo, porque es que usted puede transformar para bien o para mal, pero cuando usted lo que dice es es humanizándonos, eso no tiene otro sentido que caminar para acercarnos al corazón de los jóvenes y de las familias. Doctor Mauricio, en materia de créditos, ¿cuáles son las cifras hoy? ¿Cuál es el panorama nacional? Lo que hay que decir es que el ICETEX es una entidad de un carácter grande. Estamos hablando de 1 millón de jóvenes que estudian gracias al ICETEX. También hay que decir que 5,5 millones de colombianos han podido estudiar gracias a los créditos del ICETEX. Y hoy, de ese millón de usuarios activos aproximadamente, nosotros tenemos 550.000 jóvenes que hacen parte de fondos en administración, que son recursos que ponen alcaldías y gobernaciones, ministerios y que nosotros administramos y que tienen una característica, que ese crédito es condonable o total o parcialmente. ¿Qué quiere decir condonable? Que cuando el joven se gradúa, lleva el acta de grado, la mitad, el 25, el 75 o el 100 de esa deuda se desaparece del recibo como un incentivo a ese grado.
Nos quedan 400.000 que hacen parte de líneas de crédito tradicional, es decir, que no hacen parte de un fondo, que son recursos propios del ICETEX, donde se presta para educación. Allí, ¿qué tenemos que decir? Nosotros tenemos que decir que hay la mitad de esos créditos, más de la mitad, estamos hablando de que esos 400.000, 290.000 créditos tienen una posibilidad de subsidio de tasa. Es decir, que a hoy, ya después de unos esfuerzos que ha hecho el Estado colombiano, no tienen que pagar una tasa de interés, pero nos quedaban 135.000 más o menos que sí tenían tasa de interés, a quienes les hemos dado ya un auxilio y un cambio. Así que ese es el universo. También tengo que decir otra cosa. El 90% de los jóvenes paga y honra su deuda con el ICETEX juiciosamente. Es decir, que ese 90% de jóvenes se quitan el pan de su boca, hacen lo que sea por honrar esa deuda, que es muy importante y que tengo que reconocer, porque reitero que ese dinero es el que va a prestársele a otros. Y también cierro con que de ese universo tenemos un grupo muy importante de jóvenes que son beneficiarios de becas en el exterior, para quienes también tenemos servicios de acompañamiento, de estudios y de financiación. Así que es un universo grande, maravilloso. Y si lo acoto pues al departamento, ahí hay unas cifras muy importantes. Justamente ya le iba a preguntar por eso, el departamento del Huila, ¿qué tan importante es para el ICETEX o los jóvenes huilenses, qué tanto se benefician del ICETEX? Nosotros tenemos unas cifras muy importantes en el Huila. El total de jóvenes que son beneficiarios y que han podido acceder a los beneficios del ICETEX en el departamento es más o menos de 13.500 jóvenes. Estamos hablando del departamento que tienen esa posibilidad. Ahora, de esos 13.500 jóvenes, más o menos, ya el 87% venía sin pagar tasa de interés. Es decir, que ya tenían un subsidio, que ya tenían derecho a condonación, a condonación, acceso a becas o demás. El pedacito que faltaba hoy, gracias a los cambios, pues entra dentro de ese beneficio, que va a tener subsidio de tasa de interés durante 2023, y para los nuevos créditos no tendrá. Ahí hay algo importante también. De ese universo, más o menos unos 5.800 jóvenes son beneficiarios de créditos para estudios aquí en el país y en el exterior. Es decir, ahí hay un pedacito de gente que tiene esa posibilidad de estudiar maestrías o especializaciones en Colombia o en el exterior, es decir, esos 5.700, y allí también hay algunos que tienen subsidio de tasa. Ahora, de ese universo, casi 8.000 tienen el derecho a ser parte de fondos en administración que tienen condonación de créditos. Y ahora, algo muy importante, la gobernación del Huila tiene un fondo con el ICETEX, un fondo muy interesante. El gobernador tuvo varias reuniones hace poco con nosotros, su secretaria de Educación y su equipo, con el fondo que se llama Genaro Díaz Fornán. Ese fondo, que ha sido tanqueado por la gobernación, que hace parte de los recursos del departamento y de la gobernación, es el que le permite casi a 1.663 jóvenes poder estudiar con una línea de crédito en el ICETEX, y allí hay un pedacito que tiene línea condonable con el fondo, es decir, ya hay 140 que tienen ese beneficio. Así que bueno, el Huila tiene muchas posibilidades con nosotros. 36 de esos jóvenes tienen la posibilidad de tener una beca o un programa de movilidad al exterior. Así que nosotros decimos que el Huila tiene una participación muy importante dentro de esto, no solamente por las líneas propias de crédito, sino por el fondo con recursos del departamento que la gobernación pues ha podido nutrir para ayudar cada vez a más jóvenes. Doctor Mauricio, el ICETEX ha sido históricamente, o al menos en la época reciente, blanco de numerosas críticas. Tiene una muy mala imagen de que quien adquiere un crédito con el ICETEX luego después no puede pagarlo, que se siente asfixiado. ¿Qué cambios tangibles ha habido desde que usted llegó a la presidencia del ICETEX? Muy buena pregunta, porque hemos trabajado precisamente en esa angustia, que cuando llegué al ICETEX empecé pues a entender de primera mano que se necesitaba voluntad política, creatividad para poder hacer los cambios que se requieren para que la gente vuelva a querer esta entidad. La entidad durante algunos años empezó a tener unas tasas elevadas y a tener un comportamiento como si fuera un banco cualquiera, lo que hizo molestar mucho con razón a la comunidad, pero eso hoy pues no pasa más. Nosotros desde que estamos en esto hemos hecho 3 cambios que creo que son fundamentales para devolverle el cariño, la confianza y el amor a los ciudadanos por una entidad tan importante y tan relevante para la educación. El primero de ellos lo anunciamos en el año 2022 en diciembre. Nuestros nuevos créditos vendrán con una tasa de interés real del 0%. ¿Eso qué quiere decir? Que solo van a pagar el costo de la inflación
que es el valor del dinero en el tiempo, lo que la gente sabe en la calle, ay, que por qué los huevos subieron tanto de precio, que el chocorramo que pasó de 500 a 5.000, eso se llama la inflación, es decir, el costo de vida que aumenta. Y eso es digamos, la tasa máxima de interés que nosotros vamos a cobrar para que el dinero no pierda valor y así no terminemos, digamos, acabando con el sueño de otros jóvenes que llegan. Pero ya no vamos a tener más tasa de interés que ese IPC. Antes, ¿cómo estábamos? El ICETEX prestaba al IPC más 12%, al IPC más 7 o más 9%. Con un IPC del 13.1 hoy, pues esto si hubiera vuelto inalcanzable para un joven. ¿Quién paga un crédito del 24% de interés? Sería un mensaje terrible. Era como decirle a un joven, ¿sabe qué? Váyase, cómprese una moto y póngase a hacer domicilios porque para una moto le prestan al 10% y aquí a la educación le vamos a prestar al 24%. Nosotros detuvimos eso. Y voy a hacer una analogía aquí, Jesús. Hagan de cuenta que ustedes entran a su casa, abren la puerta y encuentran una inundación que les da hasta los tobillos. Miran hacia la cocina y ven que hay un tubo botando agua. Y eso está generando un ahogamiento a los jóvenes cuando nosotros les decimos a ellos que tenemos una tasa del IPC más 12%. Lo primero que hicimos fue cerrar la llave de paso, que eso no siga pasando. Los nuevos créditos hoy van al 0% de interés real, solo IPC, gracias a las universidades que están haciendo un esfuerzo de poder ayudarnos a contribuir en esto. Fue un artículo de la reforma tributaria, un esfuerzo del gobierno nacional, un esfuerzo del Congreso de la República, del ministro de Educación y de nosotros. Así que ya no van más al 12%, al 7%, al 9%, van al 0%. Eso es importante. En segundo lugar, no se capitalizan intereses. ¿Qué es la capitalización de intereses? Que era lo que tanta rabia le daba a la gente, para explicarle a un joven y a alguien que está conectado en este momento. La capitalización de intereses es que se cobran intereses sobre intereses mensualmente. Entonces usted recibe su primera cuota que tiene una parte de capital, una parte de interés, ¿cierto? Entonces le suman un interés. El segundo mes, entonces la segunda cuota viene con los intereses que se habían cobrado de esto más el capital y ahora trae un nuevo interés. Y la tercera, entonces trae los dos intereses de las primeras dos más un interés en la tercera y así. Entonces un joven que pedía, por ejemplo, 30 millones de pesos, se graduaba de la universidad, miraba su recibo de pago ya y decía, ¿cómo así? Si a mí me hicieron desembolsos por 30, ¿yo por qué debo 60? Ah, porque le capitalizaron intereses en esos 5 años de estudio. Eso era una vergüenza. Eso no podía pasar en créditos de educación, por Dios. Que eso pase en un crédito de vehículo, que es un lujo. Que eso pase en un crédito de un bien suntuario, pues bueno, está bien. Usted se está dando un lujo y usted asume esa responsabilidad. Pero para educación, por Dios, esto no podía seguir pasando y hoy ya no pasa gracias a lo que hicimos porque no se capitaliza durante la época de estudios. Durante la época de estudios, esos intereses, 0% de interés. Segundo cambio, lo acabamos de anunciar hace unos días, hace poquito, y por eso estamos aquí sentados seguramente, y es lo que implica para los que están ya en periodo de pago. Esos jóvenes que decían, bueno, muy chévere, usted ya cerró la llave, dejó de endeudar gente a tasas abusivas, ya es un crédito justo, a una tasa justa y decente, pero ¿qué pasa con los que ya están flotando en el agua sin salvador? El 2023, un año muy duro, con una inflación del 13.1, esos jóvenes estaban pagando 12% de interés, ahora más 13.1, 7% de interés más eso. Durante 2023, gracias al Congreso y al Gobierno Nacional, vamos a reducir nuestras tasas. Van a pasar del 12, del 7 y del 9 al 2% y al 3% más IPC. ¿Eso qué quiere decir? Que los recibos de pago no es que vayan a disminuir sustancialmente o en algunos casos incluso aumentar. Lo que estamos haciendo es un plan de auxilio de choque para que no se dupliquen o tripliquen. Porque ¿qué venía pasando históricamente? La inflación subía y el joven veía cómo su recibo pasaba de 800.000 a 1.300.000 y pague, mijo. Ay, su recibo de 1.000.000 subió a 2, pague, mijo. Eso no es justo. Gracias a 350.000 millones que recogimos en el Congreso de la República de cuentas abandonadas para el 2023, vamos a lograr que no crezcan demasiado. Voy a dar un ejemplo, Jesús, para que la gente, digamos, lo tenga un poquito más claro. Vámonos al ejemplo promedio del ICETEX. Un joven que pide un crédito a 5 años para su carrera y que sale con una deuda de 30 millones de pesos. Se gradúa, tiene un año de gracia para conseguir trabajo donde no se le cobra ni se le pide nada y le empieza a llegar su primer recibo. Por esos 30 millones de pesos que se endeudó en 5 años a una tasa del IPC más 9%, estaría pagando una cuota de 702.000 pesos aproximadamente, ¿cierto? Resulta que si nosotros no hacemos nada
venía de pagar una cuota de 702.000 pesos en el año 2022 y automáticamente por el reajuste de la inflación su cuota llegaría a 836.000 pesos este año aproximadamente. De un momento a otro, 136.000 pesos más. Pero hay gente que tenía cuotas de 706.000 que le sube incluso a 1.000.000. ¿Qué hicimos nosotros? Al reducir la tasa de interés, aunque el IPC baje, estabilizamos. Es decir, esto estaba así, ahora está así y logramos nosotros que ese joven con ese impacto entonces pase de pagar 706.000 a 704.000. La gente va a decir, pero ¿cómo así? 2.000 pesos no más. No, pues qué ejercicio el que hicieron. Claro, es que si no hubiéramos hecho esto, pasaría de 706 a 830 a 900 o 1.000.000. Hay algunas personas que les va a aumentar 14, 20.000 pesos, pero de no hacer esto, se le duplicaría. Y hay otras personas que van a ver su recibo igual. Y van a decir, pero ¿cuál fue el anuncio? Yo he pagado 800.000 y me llegó por 800.000. Claro, de no hacer esto, no hubiera pagado este año 800, hubiera pagado 1.200.000. Entonces, este es el esfuerzo que estamos haciendo de reducir la tasa de interés y quiero dividirla en dos grupos. Al 3% van todos nuestros créditos que no tenían subsidio de tasa, 130.000 jóvenes. Y 100 puntos básicos menos, es decir, un punto porcentual menos, al 2%, los que hayan estado juiciosos el último año de pago de su crédito. Porque hay gente que dice, oiga, y a veces le condonan al que está endeudado, le ayudan con reducción de interés, y yo que pago juiciosamente, ¿para mí qué hay? Un incentivo, un premio. Le vamos a reducir un punto porcentual la tasa de interés para que así pueda tener un beneficio adicional si al 31 de diciembre estaba al día y durante los últimos 12 meses no se colgó en su pago. Y así reconocemos digamos, la voluntad de pago. Esto es para 2023 y así evitar el escalamiento de los créditos. Y en tercer lugar y último por ahora, apenas llevamos 4 meses aquí en el cargo, es una jornada de soluciones financieras exitosísima que espero repetir próximamente. Hay 89.000 personas que están colgadas con su crédito. De ese millón, hay 89.000 que están requete llevadas. Yo soy consciente de una cosa, una persona que no paga un crédito con el ICETEX no es porque no le dé la gana de pagar, no es porque diga, me levanté con mala leche y no va a pagar. No, es porque es una persona que se quedó sin empleo, que tiene una situación económica muy difícil y que aunque quiere honrar su deuda no pudo. Y se colgó 3 cuotas, 4 cuotas, se le creció y se le vinieron unos intereses de mora que son elevadísimos los intereses de mora en el país y entonces le creció además el valor a pagar y no se ha puesto al día. Nosotros, ¿qué hicimos desde noviembre hasta el 31 de diciembre? La jornada de soluciones exitosas más importante de la historia del ICETEX. Condonamos hasta el 100% de los intereses corrientes y moratorios a 13.000 jóvenes, que luego se sumaron otros 7.000 para un total de 20.000. 20.000 jóvenes se acogieron a ese beneficio y les condonamos el 100% de intereses corrientes y moratorios para que se pusieran al día y les armamos un plancito de pagos. De lo que están colgados, todos los que estaban con deudas por encima de 31 días, les armamos un plancito. Páguelo en 6 cuotas, páguelo en 5, le condonamos el 100% de los intereses. Y así se pusieron al día y condonamos 13.000 millones de pesos en intereses para que se pusieran al día. Así que en 4 meses estos cambios han sido históricos. No se habían hecho en 70 años los primeros dos y creo que es importante decir que estamos cumpliendo en ese proceso. Y se vienen otros tantos y otros pequeños que hemos hecho como ponernos al día con la gente que tenía derecho a que se les condonara su crédito al 25% y que el ICETEX lleva un año mamándoles gallo. Esto no vuelve a pasar, es mi compromiso. Cumplimos con esos jóvenes, les dimos su derecho porque conseguí la plata y ya tengo la plata apropiada para ese derecho de esos jóvenes durante 2023. Doctor Mauricio, ¿y por qué entonces por ahí algunos grupos de estudiantes están diciendo que son ineficientes las decisiones frente a los créditos con el ICETEX? Incluso están diciendo que las deudas han crecido un 23%, doctor Mauricio. Hay que ser claros en una cosa también, y es que la inflación ha crecido. Entonces dicen que es insuficiente, que es que eso no es suficiente, que es que de todas maneras va a crecer. Y yo lo acabo de decir, sin duda es insuficiente. Yo no he dicho que esto sea la salvación, por lo menos en los de amortización. En los de época de estudios sí es verdad. Hay un grupo de jóvenes que está diciendo es mentira que sea el 0%. Es verdad que es el 0% real. Que se paga un IPC, entonces por lo tanto no es el 0%. En el sistema se habla de la tasa de interés real. Cuando usted a un banco le presta una tasa, le dice la tasa de interés real. La tasa de interés real de nosotros es el 0%, pero sin embargo he sido claro. 0% más IPC. El IPC está al 13.1, pero luego se normalizará y quedará nuevamente al 3,71, al 5,71, que es una tasa aún de interés real 0%.
pero entonces como ellos quieren que hable con el 0% más IPC, pues lo he venido diciendo. Entonces se quejan de que es que no es verdad que sea, es verdad que es, lo anunciamos, así quedó en la ley y se están ofreciendo. Si ustedes van hoy al ICETEX, les ofrecen 0% de interés más IPC. Entonces, lo primero es real. Malintencionadamente quieren confundir, no sé con qué movilidad política quieren hacer esto. En segundo lugar, que es insuficiente. Claro, es insuficiente. Hoy nosotros, de no hacer este plan de choque, las personas pagarían casi el 30% de interés efectivo. ¿Qué estamos haciendo? Con este plan de choque están pagando solo o el 14.5 o el 16, el 15.5 o el 16.5 de interés real en total. Es un plan importante, es que pasan del 15 y no pagan al 30, pasan al 16 y no pagan al 30. Entonces es una medida muy importante. ¿Que es insuficiente? Claro que es insuficiente. Vale 350.000 millones. De no haberlo hecho, estarían pagando 3 veces más. Pero yo sé que siempre quieren más y estoy dispuesto a dar cada vez más porque es mi compromiso. En tercer lugar, están diciendo algunos grupos de jóvenes, no, es que eso fue una propuesta del movimiento estudiantil que hizo en el gobierno Duque. Claro, fue una propuesta del movimiento estudiantil que le hizo el movimiento al presidente en ese momento Duque y no les cumplió. Este gobierno del cambio está cogiendo sus propuestas y las está cumpliendo. Y lo puse en un Twitter en diciembre. Este logro de la tasa de interés real, 0% de interés, es gracias a las demandas del movimiento. Ustedes saben qué pedía el movimiento estudiantil, que los créditos nuevos del ICETEX no superaran un IPC más 2%. ¿Y qué hizo este gobierno? ¿Qué hizo Mauricio Toro, presidente del ICETEX? Más lejos que lo que pedían. 0% más IPC, no 2% más IPC como pedían. Que le pidieron ellos a Duque y no les cumplió es otra cosa. Entonces, ¿que ¿por qué sacamos pecho de algo que pidieron ellos al gobierno Duque y no les cumplió? Pues porque lo cumplimos nosotros, por Dios, porque hicimos el trabajo. Ustedes no saben lo que me ha costado llegar a cumplir lo que el movimiento pedía, pero además sobrecumplir, porque no es 2% de interés más IPC, es 0% de interés más IPC. Me ha costado sudor y lágrimas, pero aquí estamos cumpliendo. Algunos de manera malintencionada, con fines políticos, pues han tratado de distorsionar, que me duele, pero es válido. Las críticas son buenas porque lo ponen a uno todavía más valiente para seguir haciendo cosas chéveres. Entonces, eso es lo que hay que decir. Que hay que mejorar la tasa y vamos más adelante a eso, sí, estamos presentando un proyecto de ley que nos permita a nosotros cada vez mejores condiciones. Pero por ahora, lo que ha pasado no había pasado en 70 años de historia. Doctor Mauricio, ¿qué tan fácil es hoy acceder a un crédito del ICETEX? Es decir, me gradúo yo como bachiller, quiero entrar a la universidad, acudo al ICETEX. ¿Qué tan fácil es yo decirle al ICETEX, présteme plata? Bueno, lo primero que hay que decir es que nosotros hemos venido reduciendo nuestras líneas para hacerlas más sencillas. Antes había 7, 14 y un pelado llegaba y la línea del 30, del 25, del 75, del 80, del 50 con codeudor, sin codeudor, del no sé, y eso se hacía muy complejo. Nosotros tenemos, y les he dicho a todos los colaboradores una cosa, entendamos que es un pelado de 15 años que se gradúa de la universidad, del colegio, va a entrar a la universidad y tenemos que poder explicarle sencillamente cuáles son nuestras líneas de crédito y también a sus familias, porque a veces el joven, yo lo hice, mamá, vaya y ayúdeme allá con el ICETEX, eso piden los papeles, usted me ayuda. Y entonces mi mamá era la que iba a hacer las vueltas conmigo porque yo tenía 15 años cuando me gradué y pues decía, mi mamá es más grande y de pronto entiende. Pero ni aún así, me acuerdo que cuando nos sentamos, yo no entendía, mi mamá no entendía, pues decíamos, por Dios, ¿qué es esto tan complicado? Hay que ponerse en los zapatos de la gente y eso es lo que hemos venido haciendo. Por eso pasamos de 7 y 14 líneas a 3, una a corto plazo, una a mediano plazo, una a largo plazo, para que el asesor las pueda explicar de manera sencilla. Continuamos con algo muy bueno que venía haciendo el ICETEX, 6.000 créditos sin codeudor y vamos a duplicar ese número de créditos donde no se necesite codeudor. En tercer lugar, redujimos el número de documentos. Es fácil. Ahora hay que hacerlo ¿por dónde? Por la línea de atención en nuestra página web, por nuestras líneas de contacto o en nuestros puntos físicos, no caigan en manos de tramitadores. Los tramitadores se llenaron en este país de estafas y están tumbando a los pelados que le dicen a las familias, yo le ayudo a sacar ese crédito, tranquilo, págueme 50.000 pesos, 500.000. Tengo casos donde les han cobrado hasta 15 millones de pesos por que conseguirles un crédito o es que una beca y los tumban porque le sacan es un crédito a largo plazo y a los 6 años el joven ya ha terminado la universidad, le llega su recibo y dice, pero a ver, yo le pagué 20 millones a este man, es que por una beca, no, le sacó un crédito a largo plazo, el joven estudió 5 años sin pagar nada, que es así funciona ese crédito a largo plazo, luego tiene un año
de periodo de gracia donde no paga nada y al sexto año empieza a pagar el crédito que tomó. Pues lo tumbaron porque le empezaron a facturar y resulta que esa plata se la robaron. Todo con el ICETEX. Y ahora quiero ser claro, nosotros tenemos más demanda que la capacidad de oferta que tenemos. ¿Qué quiere decir? Nosotros colocamos cada semestre 33.000 créditos más o menos, pero se presentan 60.000, 70.000 personas. Somos una entidad que por los costos económicos, por el tiempo en que damos para pagar, pues es mucha gente la que quiere. Estamos trabajando por aumentar el número de beneficiarios. Por eso mi mensaje es, no dejen para mañana lo que pueden hacer hoy. Miren lo que nos pasó. Abrimos la convocatoria el pasado 15 de noviembre de 2022 y eso estaba vacío. Yo, oiga, jóvenes, vayan antes de que se quede sin el cupo. Campañas para invitarlos. Diciembre, nada. Cerramos ahorita el 24 de enero y el 10 de enero eso estaba atiborrado de gente, las filas de 3 cuadras, la gente muy molesta porque las filas eran largas a pesar de que puse gente en las filas a atender, cogí, puse mesas RIMAX para poner computadores y desatosigar todos esos puntos de atención, amplié el número de canales por la línea de atención, pero dejaron para última hora. O sea, dejaron a 10 días lo que tuvieron 3 meses para hacer y como esto es por orden de llegada, como dicen las abuelas, el que primero se arrodilla, primero se confiesa, entonces se van acabando los cupos y llega un pelado ahorita al 18 y ya no quedan cupos y se pone bravo. Entonces les digo a todos, por favor, háganlo con tiempo. Claro. Pues doctor Mauricio Toro, presidente nacional del ICETEX, ha sido usted muy amable, gracias por estar con nosotros. Su mensaje final para los seguidores y lectores del diario La Nación de Neiva. Primero, un abrazo lleno de prosperidad, de salud física y de salud mental para este 2023 para todas las familias. En segundo lugar, a los jóvenes que no se sigan comiendo el fantasma que les vendieron, que el ICETEX era el coco, que eso era carísimo, que eso era horrible, porque se quedan sin estudiar. Estamos transformando esto, estamos humanizando, que es la palabra correcta que he venido diciendo, para que sea más sencillo. Recortamos nuestros procesos, aún tenemos fallas, aún hay cosas que se tardan, aún no somos óptimos, pero estamos trabajando a toda máquina. Lo importante es no se queden sin estudiar. Vengan, hay líneas de fondos que son condonables, hay becas, hay créditos, hay una cantidad de oferta para que no posterguen el sueño de estudiar. Vengan, preguntan y se van a enamorar de nuevo del ICETEX. Seguimos trabajando por la humanización, vamos a seguir transformándonos porque la meta es ser la entidad más querida de los colombianos en este 2023 y 2024. Así que no dejen para mañana lo que pueden hacer hoy, vayan y pregunten que aquí estamos dispuestos a abrazarlos y con corazón entender esos proyectos de vida. Muchas gracias por la oportunidad y que sea un año lleno de abundancia. Doctor Mauricio, mil gracias. Saludos desde el Huila. Gracias, abrazos a todos los huilenses. Tengo que ir por allá. Un abrazo. Chao.